Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, su médico, que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador, en momentos críticos como pandemias, terremotos o la guerra fronteriza o la guerra llamada guerra del narcotráfico. La pandemia, que en lo esencial ha significado muertes, enfermos, crisis económicas, crisis política, social y ambiental, ha sido definida por nuestra ignorancia sobre lo que era y que podía ser el virus como el COVID-19 y lo que podían hacer los estados, esto es, su organización política y sus mecanismos de defensa de la población, también de defensa de los recursos materiales y humanos que disponen, esto es, los hospitales, las unidades de cuidados intensivos, el oxígeno, medicinas, insumos, médicos, además la protección de los medicamentos para combatir algunos síntomas. Generalmente estos síntomas se convertían luego en causa de muerte, por ejemplo la coagulación vascular diseminada, que se la combatía mediante coagulantes, anticoagulantes o la reacción brutal tipo alérgico de las citocinas, llamada tormenta de citocinas, que ahora se sabe se las puede combatir con corticoides. La dosis adecuada de oxígeno, que también ahora se sabe, tiene que ser mucho menor que las dosis que se utilizan para las cirugías, fue otro de los descubrimientos en el transcurso de todo este proceso de enfrentar la enfermedad. Hay también antibióticos como se utilizaron retrovirales, anticuerpos monoclonales, la transfusión de plasma de pacientes sobrevivientes o curados. Y ahora pues hay nuevos medicamentos como los del laboratorio Merck, el Molnupiravir, que está a punto de salir al mercado. Pero lo fundamental para vencer la epidemia ha sido las vacunas. Y algo tan difícil como las vacunas es ahora vacunarse. Esto puede tardar en los países pobres mucho tiempo, lo que significa que tendrán que soportar enfermos, muertos y medidas de aislamiento o de distanciamiento que destrozan la economía, multiplican la pobreza, y esta pobreza entra en un círculo vicioso en que las necesidades se multiplican, hay violencia, escape de personas, emigración, pérdida de lugares de trabajo, pérdida de la capacidad de compra, pérdida de los recursos naturales, de las cosechas, fuga de capitales y volvemos a más muertos, más enfermos, más pobreza, más violencia, es decir, se repite este fatídico círculo vicioso. Finalmente, en países como Ecuador y en otros de América Latina, donde ha tenido un mayor impacto, también ha desenmascarado a gobernantes y a políticas gubernamentales, a partidos en el poder que le pretenden ganar elecciones con candidatos o funcionarios que han sido parte de festines, de vacunas, de reparto de hospitales, culpables de muertes y de la desaparición incluso de los muertos, del despilfarro de los recursos, de compras fraudulentas, y que han usado las elecciones, como en el caso de Ecuador, para sedar a la población, para evitar las protestas y para crear una puerta de salida, una luz al final del túnel que se suponía eran las elecciones, pero que en realidad es algo que va o está entre las ilusiones y la realidad, pero que no puede ser aún dimensionada por el grotesco daño causado. En el caso de Ecuador, hemos tenido unas elecciones en el 2021 que ya desde antes de que se realicen
eran un mecanismo para evitar a toda costa el regreso del socialismo latinoamericano o socialismo del siglo XXI de Rafael Correa. Pues si ganaba, esto significaba que el ejército de los Estados Unidos, que está en las bases de Manta y de Galápagos, tendrían que salir conforme lo señala el artículo 4 de la Constitución ecuatoriana, y tendrían que detenerse ese lawfare o persecución judicial ejecutada en Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, contra presidentes que gobernaron con esta línea política, y persecución legal que fue patrocinada y financiada por Donald Trump y Mike Pompeo. Pero fue imposible eliminar la candidatura de Arauz. Y cuando ya estábamos en el calendario electoral y la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal pasaron todas las trabas que se inventaron, nos encaminamos hoy a la segunda vuelta electoral o balotaje, luego de que han pasado 30 días de la primera vuelta y hasta ahora no sabemos cuál es el contendor con el que tendrá que medirse Andrés Arauz, que logró ser primero en esas votaciones con el 32.7% y más del 10% a sus inmediatos seguidores. Guillermo Lasso, de la extrema derecha, una alianza entre los partidos Creo y Partido Social Cristianos de Guayaquil, Yacu Pérez del movimiento Pachacútec y el sindicalismo estatal de Unidad Popular, sindicalismo estatal que reúne profesores, sindicatos de médicos, etc., y que respaldan al candidato indígena, pero que para esta segunda vuelta posiblemente no participe. Para la segunda vuelta tampoco está garantizada la transparencia electoral, ni siquiera por los veedores internacionales. Se espera un conteo irregular, como ya ocurrió en la primera vuelta, y muchas trabas antes de la proclamación de los ganadores si llega a triunfar Andrés Arauz y Carlos Rabascal con una apretada votación. Todo lo contrario si gana Guillermo Lasso. Sea apretada o sea abultada, Guillermo Lasso será proclamado ganador. Pero a Andrés Arauz le toca ganar de manera totalmente contundente. A Yacu Pérez ahora lo tienen mareado de aquí para allá como a toro de fiesta de pueblo. El candidato indígena está enredado en demandas de recuento de votos y, dada la demora, ya son imposibles de resolver sin alterar la fecha de la segunda vuelta electoral, lo que a su vez es objetado por los otros dos candidatos finalistas y por los veedores internacionales que no aceptan más dilataciones en las elecciones de Ecuador porque son una mecha para una gran explosión social de ira popular que puede replicarse en otras elecciones que también serán el mismo día, y son las elecciones de Chile y de Perú. Pero se puede decir que las leyes, el poder, esto es, las Fuerzas Armadas, Lenín Moreno, los actuales asambleístas, los miembros del Consejo de la Judicatura, la Embajada de los Estados Unidos, ya están en contra de Pérez y por supuesto también en contra de Andrés Arauz, y esperan la segunda votación para saber qué hacer. Como dije, si la ganancia de Arauz es contundente, reconocerán su derrota. Si no lo es, van a intervenir para darle el triunfo a Lasso como lo hicieron en Bolivia. Y lo harán a como dé lugar.
Esto es, por las buenas o por las malas, lo que significa que Ecuador está a un paso de un periodo de violencia e inestabilidad imprevisibles. Esto no es solo un problema de Ecuador, lo es de toda América Latina, que ahora es un polvorín. Algo visible, por ejemplo, son las protestas en Paraguay el día de ayer, que quieren derrocar al presidente, y las protestas en Perú, en Argentina, por las famosas vacunas VIP o vacunas politizadas. Las enfurecidas mujeres también han reclamado, airadas contra la violencia, el día de ayer, tanto en México, en Argentina, como en toda América Latina, con justificada razón, porque solo en Ecuador se hablan de 31 femicidios en apenas los 2 meses y un poco más de días que llevamos. Esto es realmente un baño de sangre. Y esto ha motivado a la protesta de las mujeres, que se ha hecho más sonora en Chile, en Argentina y en México, donde vale señalar que en Argentina la cosa ha sido bastante grotesca. Pero la violencia intrafamiliar se convirtió ya en una pandemia global en América Latina, y le acompaña la violencia social, en especial la creada por el narcotráfico en las cárceles de Ecuador, que significó el asesinato de 78 presos, pero con una crueldad desbocada. Hablamos de descuartizamientos, de decapitaciones con motosierra. Además, hay una guerra de pandillas en Ecuador. Esta guerra tiene como núcleo el sur de Guayaquil, donde hay una explosión de asesinatos por sicariato, y que se han replicado en provincias como El Oro, Manabí y Esmeraldas, que son provincias que tienen puertos. Esto se debe a que Ecuador es el corredor del 30% de la droga que produce Colombia y Perú. Y desde Ecuador, la droga sale hacia Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía. Pero gracias a la pandemia y a la explosión de pobreza que estamos viviendo, ahora Ecuador tiene ya sus propias plantaciones y tiene sus propios laboratorios, como lo revelan y lo demuestran los decomisos de los últimos 15 días en Esmeraldas y en Sucumbíos, las dos provincias limítrofes con Colombia. Pero lo más malo de todo es que estamos viviendo en Ecuador la pérdida y el saqueo de sus minas, bosques, ríos, suelos, océanos, personas, infraestructura, colegios, universidades, unidades de salud, de policía, de carreteras, de ejército, los servicios públicos, las empresas públicas, el Banco Central, las becas, las embajadas, los cargos públicos, los préstamos tanto nacionales como internacionales, hoy son botín de este gobierno y de sus aliados, que lo que están es concursando en estas elecciones para terminar el trabajo rapaz que ha hecho Lenín Moreno. Y en esta rapacidad han participado 16 candidatos que se presentaron para estas elecciones, y que, como todos sabemos, quedan 2. Por supuesto, esperamos que Rafael Correa no se haya vuelto a equivocar con Andrés Arauz como lo hizo con Lenín Moreno. Equivocación fatal que nos condujo a dar el voto a un incapaz, traidor, hipócrita, mentiroso, oportunista, que ha vendido desde la soberanía del país hasta
los carnets de discapacitados y las vacunas al mejor postor. Esperamos que no triunfen banqueros como Guillermo Lasso, porque esto significa que podrían seguir explotándonos los banqueros con intereses que están ya hasta en el 24% en dólares, que es nuestra moneda, cuando en Estados Unidos, que tiene la misma moneda, los intereses apenas están entre el 1 o 2%. Perdonarle al banquero mediante el voto es realmente un grave error. Lazo significa que tendremos que pagar los turbios acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y la banca internacional realizadas por este gobierno, que recibió cuantiosas cantidades de dinero. Estamos hablando de más de 30.000 millones de dólares y que nadie sabe dónde fueron a parar. Que los ricos podrán seguir sacando el dinero y fugarán, al igual que con los capitales, como lo están haciendo. Que habrá una sobreexplotación de los recursos naturales y de los seres humanos, con malos salarios o políticas laborales retrógradas. Que los norteamericanos controlarían el ejército, la policía y la justicia para evitar que Lasso sea derrocado, y que permanecerían en Manta y Galápagos controlando, como repito, al ejército, la policía y la justicia, así como a los grandes medios de comunicación en esta campaña antisocialismo del siglo XXI. Y si el país no sale de la crisis en un tiempo soportable, como nos pasó con Lenín Moreno, a Lasso lo sostendrá la embajada norteamericana, que le va a ayudar a continuar hasta el fin de su mandato, como ocurrió con el presidente Lenín Moreno, que a pesar de que su popularidad era del menos del 7% y tuvo en su conciencia la muerte de 11 ecuatorianos durante las represiones de octubre del 2019, logró terminar su mandato, algo inusual, porque en Ecuador, cuando las represiones producían más de un muerto, el presidente caía. Pero gracias a que ayudó a destruir UNASUR, a formar PROSUR, que entregó a Julian Assange, que permitió el control del ejército, la policía y la justicia, de los medios públicos y de los medios incautados. Esto quiere decir más de 4 canales de televisión, 2 periódicos, y con todos ellos persiguió a Correa y lo desacreditó. Él logró mantenerse en el poder. En estas condiciones es las que nos estamos enfrentando en un día después de la lucha de las mujeres en las calles, que hemos visto en Ecuador por primera vez salir a numerosas indígenas a defender su dignidad como mujeres, cuando todos sabemos que en Ecuador el femicidio y el maltrato, el acoso, realmente es la grosería convertida en piropo, el manoseo en los buses, el maltrato dentro de la casa, que es el maltrato económico, el maltrato psicológico, el maltrato físico, es cosa de todos los días en nuestro país. El día de hoy también tendremos una conversación con Doménica Luisa Moreno, quien desde Australia nos contará cómo es de diferente la vida de las mujeres en Australia en relación a la vida de las mujeres en Ecuador que ella ha vivido. Muchas gracias.